Vamos a hablar del tema de glucólisis. Y para hablar de glucólisis, lo primero que tendremos que decir es que en el primer paso, esta es una serie de pasos que vamos a ir desarrollando, describiendo. En realidad la glucosa, una vez que ingresa a la célula, recuerden que ya hemos hablado un poco de los transportadores de glucosa, los famosos transportadores GLUT. Y entonces, una vez que la glucosa ingresa a la célula, puede iniciar este proceso que es la glucólisis. ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis? El objetivo de la glucólisis es que a través de esta serie de reacciones o de pasos se genere al final una molécula de piruvato, ¿sí? ¿Y para qué se va a generar piruvato? Bueno, esta molécula de piruvato que se genera al final de todo este proceso va a ser la encargada de transformarse en otras sustancias, como puede ser lactato, si se trata de una respiración o de un proceso anaeróbico, o se puede transformar en acetilcoenzima, que posteriormente va a entrar al ciclo de Krebs, y a través de este proceso del ciclo de Krebs pues generar equivalentes reductores para posteriormente ir a la cadena transportadora de electrones y generar energía en forma de ATP. ¿Okay? Entonces el día de hoy o en este video vamos a ver cómo se realiza este proceso de glucólisis, y en realidad todas las reacciones, las enzimas y que vamos a revisar no son tan complicadas, son 10 pasos, 10 reacciones, enzimas, sustratos y productos, pero bueno, aquí el punto no es como que igual memorices todo, pero si es que entiendas los procesos, y además de eso que veas algunas enzimas que son muy específicas, que son clave, y una vez con eso entendido tendrás el panorama general de este proceso que es la glucólisis. Empezamos, el primer paso es una fosforilación, y en este primer paso la glucosa, que decíamos esta molécula energética que entra o combustible, en forma de combustible que entra a la célula, por medio de una enzima que es la exocinasa, y con la ayuda de ATP o con la adición de ATP se fosforila. ¿Qué quiere decir esto? Que si te das cuenta en este paso, la glucosa que estaba así sola, una molécula de 6 carbonos, hidrógenos y oxígenos que la conforman, en este punto aquí, ¿verdad? En su carbono 6 se le adhiere o se le añade un grupo fosfato. Por eso es que cambia su nombre de glucosa a glucosa 6 fosfato, por la posición en la que se adhiere o se llega a unir este grupo fosfato. Este grupo fosfato a su vez proviene del ATP, este que decíamos que nos ayuda, y el ATP, que era adenosín trifosfato, ahora queda como adenosín difosfato. ¿Ok? Entonces, glucosa 6-fosfato por la exocinasa, la enzima que cataliza esta reacción o que lleva a cabo esta reacción. Esta enzima exocinasa también es denominada glucosinasa, o tiene una isoenzima que es la glucosinasa, que por lo general actúa en el hígado. En otros tejidos la responsable va a ser la exocinasa, pero también recordar que se puede llamar glucosinasa en tejido hepático. Muy bien, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es una isomerización, y en este paso de isomerización, como su nombre lo dice, no ocurre ninguna adición, no ocurre que se le quite o que se rompa la molécula, o que quizás se le adhiera otro elemento. En este paso de isomerización, la fosfoglucosa isomerasa, que es la enzima que participa aquí, lo único que hace es cambiar la forma que tiene la glucosa 6-fosfato, la del paso anterior, esta, ¿verdad? La va a cambiar o la va a transformar a un isómero, que es la fructosa 6-fosfato que vemos aquí abajo. Si te das cuenta, la molécula, esta de aquí arriba, tiene cierta forma, la de aquí abajo cambia también su forma, y obviamente cambia el nombre, ¿sí? No ha pasado nada en este caso, no ha pasado absolutamente nada que se le quite o que se le ponga, sigue teniendo su grupo fosfato, igual en la posición 6, fíjate que aquí es glucosa 6-fosfato y aquí es fructosa 6-fosfato. Lo único que cambia es esta conformación que era
tipo cíclica a una formación anular. Entonces se redistribuye o se reconfigura la molécula de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Paso 2, isomerización por la fosfoglucosa isomerasa. Nada más. Aquí tenemos otra imagen del mismo paso, no es este no es otro paso distinto, diferente. Es el mismo, solamente que aquí, si te das cuenta, es como más esquemático. Tenemos representados los átomos de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, de la glucosa 6-fosfato, y esta forma que vemos aquí, que es, decíamos, de tipo cíclica, cambia a esta. Por eso es que cambia el nombre y ahora se considera la fructosa 6-fosfato, se considera un isómero de la glucosa 6-fosfato. ¿Correcto? Entonces vemos que la misma enzima, bueno, la enzima es la que cataliza la reacción, una isomerasa y nada más. Glucosa 6 a fructosa 6-fosfato sigue conservando su grupo fosfato, sus oxígenos y todo lo que dijimos previamente. El paso 3 es una fosforilación. Este paso de fosforilación es parecido al paso 1 con el que iniciamos, y este paso 3 es, pues como ya lo decíamos, una fosforilación. Por tanto, en la glucólisis se va a considerar la segunda fosforilación, ¿correcto? Va a ser la segunda fosforilación. Además de eso, se va a considerar que esta reacción también requiere ATP, como lo observamos aquí, requiere ATP para fosforilar, y es catalizada por la PFK1, esta enzima responsable que se llama fosfofructosinasa 1. Y bueno, hasta este punto, todas las entradas de energía, es decir, todas las entradas todas las reacciones que utilizan ATP se han completado. ¿Qué quiere decir? Que en toda la reacción o en el proceso de glucólisis, que dijimos que son 10 pasos, en estos primeros 3, hasta aquí es donde se utiliza ATP, ¿sí? A partir de aquí o de aquí en adelante, paso 4, 5, 6, etcétera, ya no requieren ATP, ¿sí? Y bueno, como veremos adelante, es una reacción clave, igual que la reacción 1 y otras más, la 10 por ejemplo, pero bueno, aquí eso lo mencionaremos un poco más adelante, de cuáles son las reacciones clave, ¿sí? Y bueno, hay distintos factores que regulan loséricamente esa reacción, pero no los mencionaremos de entrada, pero vamos a ver qué pasa. La fructosa 6-fosfato, ¿te acuerdas? Esta fructosa 6-fosfato es el isómero de la glucosa 6-fosfato, que surgió del paso previo. Ahora, en este paso, decíamos que la fructosa 6-fosfato se va a fosforilar utilizando ATP, un cofactor que va a ser magnesio, y en este caso va a dar como resultado fructosa 1,6 difosfato, ¿sí? Esta molécula de fructosa 1,6 difosfato se va a llamar así, ¿por qué? Porque ha utilizado un fosfato de este ATP para añadirlo ahora a su posición 1, a su carbono 1. En la molécula anterior, fíjate que el grupo fosfato está aquí, esta especie de rombo que tiene aquí la P, representa el grupo fosfato, que aquí sigue estando, pero se le añade otro más aquí en la posición en el carbono 1. Por eso ahora la molécula es fructosa 1,6, o sea, el 1 de acá, 6 del de acá, difosfato o bifosfato, que es lo mismo. Nos dice de 2 fosfatos, bi o di, representa 2, y es difosfato, 2 grupos fosfato, ¿sale? Entonces fíjate que la molécula se llama igual, fructosa, fructosa, no cambió de forma. Aquí era 6-fosfato porque solamente en la posición 6, aquí es 1,6 difosfato porque tiene la posición 1 y en la 6 y tiene 2 fosfatos. Y se liberó ADP. ¿De dónde se liberó ADP? Del ATP. El ATP, acuérdate que tenía 3 fosfatos, adenosin trifosfato, ahora quedó como adenosin difosfato y ya. ¿Sale? Vámonos al siguiente paso. El siguiente paso es una escisión o una ruptura, ¿sí? O una división, como la quieras llamar, pero este paso de escisión o ruptura o división, como su nombre lo dice, rompe la molécula de fructosa 1,6 difosfato, ¿verdad? De la reacción anterior, la va a romper y la va a dividir en 2 moléculas.
Ahora, si yo te digo que la molécula de fructosa 1,6 difosfato, aquí está representada, tiene 6 carbonos, fíjate, este es 1, 2, 3, perdón, el de aquí arriba, y luego los de morado, 4, 5 y 6, 6 carbonos. Si se divide en 2, digamos que a la mitad, entonces una de las moléculas que salga va a tener 3 carbonos y la otra va a tener también 3 carbonos y obviamente oxígenos y demás hidrógenos. Pero otra cosa interesante es que la molécula de fructosa 1,6 difosfato, como lo recuerdas, tiene 2 grupos fosfato, por eso se llama bifosfato, en posición 1 y posición 6. Aquí están representados, o aquí está un grupo fosfato y por aquí está el otro. Las moléculas que se originan a partir de esta escisión van a tener también su grupo fosfato, aquí lo tienen, 1, y esta otra también tiene el suyo. Entonces se genera una molécula de fosfato de dihidroxiacetona, o algunos autores lo mencionan como dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Se puede abreviar así, dihidroxiacetona fosfato. Es esta molécula. Y el de aquí abajo es otra molécula de 3 carbonos, muy similar, pero tiene una estructura diferente, por eso se llama gliceraldehído 3-fosfato. O sea, esta de aquí arriba y esta de aquí tienen exactamente los mismos componentes en cuanto a hidrógenos, oxígenos y también grupo fosfato y carbonos, ¿verdad? Entonces, al tener el mismo número de elementos, prácticamente son moléculas similares. Y recuerda que las moléculas que son similares se llaman isómeros. O sea, que tienen el mismo número de átomos, que quizás solamente cambian en su estructura, en su conformación, se llaman isómeros. Por tanto, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato son isómeros, ¿sí? Y ahora eso nos va a interesar porque en el siguiente paso va a ocurrir un cambio que tiene que ver con su estructura. Ahora, antes de pasar a ese paso, vamos a mencionar que la aldolasa es la enzima que cataliza esta reacción. Aquí vemos que dice que se divide en 2 triosas. Si te acuerdas de la clasificación de los azúcares, las triosas son azúcares con 3 carbonos, ¿sale? Por eso son 2 triosas. Y la molécula de aquí de fructosa 1,6 difosfato, esta que fue la que se partió, la que se dividió, es una molécula llamada hexosa, ¿sí? Porque tiene 6 carbonos. Bueno, nada más para recordarlo. Ahora, el paso 5 es una isomerización. En este paso 5, lo que observamos es que la dihidroxiacetona fosfato, recuerdas que dijimos que la dihidroxiacetona fosfato es un isómero de la otra molécula, gliceraldehído 3-fosfato. O sea, estos son iguales, ¿sale? Solamente cambian, son iguales en su estructura, solamente cambian en su distribución, en su conformación. Entonces, lo que va a hacer la dihidroxiacetona fosfato va a ser isomerizada o va a ser transformada a la forma de gliceraldehído 3-fosfato. No se le va a quitar nada, no se le va a poner absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que va a tomar la forma exacta que tiene el gliceraldehído 3-fosfato. Y quien se encarga de darle esta nueva forma es la triosa fosfato isomerasa. Otros autores le van a llamar a esta enzima fosfotriosa isomerasa. Recuérdalo, fosfotriosa isomerasa. Pero otros autores le llaman triosa fosfato isomerasa. No importa, solamente cambia un poco el orden de los términos, pero es la misma enzima. Ahora, esta conversión de dihidroxiacetona 3-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato es una reacción reversible y de isomerización, de cambio nada más, ¿sale? Aquí no tienes que ver que se le agrega nada o se le quita algo, ¿sale? Paso 6, una oxidación. En el paso 6, nuestra molécula de gliceraldehído 3-fosfato que teníamos anteriormente, ahora lo que va a ocurrir es que se le añada un grupo fosfato.
¿sí? Si vemos aquí tenemos las moléculas esquemáticamente, no obviamente la real, pero esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato le sumamos más un grupo fosfato, ¿sí? Y con la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y con la ayuda de NAD oxidado, este NAD oxidado se va a reducir. Con la ayuda de NAD oxidado se genera ahora una molécula que conocemos como 1,3 difosfoglicerato, ¿sale? Ahora vamos a ver por qué ocurre esto. Decíamos, gliceraldehído 3-fosfato nos dice que una molécula triosa tiene 3 carbonos y tiene un grupo fosfato en su posición 3 o en su carbono 3. Le sumas otro grupo fosfato, ¿a dónde lo va a colocar? Pues lo ha de colocar en su posición o pegado a su carbono 1. Por eso es que ahora es 1,3. Carbono 1, este es el 2, no tiene nada. Bueno, sí tiene, pero no tiene fosfato. Y el 3 tiene fosfato. Este fosfato es el que le da el nombre de 1,3 difosfoglicerato. Fíjate que el nombre era gliceraldehído, ahora ha cambiado por difosfoglicerato porque tiene 2. O sea, di o bi nos habla de 2, fosfo, 2 grupos, fosfo, 2 grupos fosfato. Por eso bifosfoglicerato. ¿Sale? Entonces este proceso, decíamos que también participa el NAD, y el NAD, este de aquí, es el que se va a llevar el hidrógeno que estaba en el grupo fosfato, se lo va a llevar y entonces va a quedar reducido. ¿Sale? Recuerda, la enzima es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y aquí se habla de ganancia de un NAD. ¿Por qué un NAD? Un NAD reducido. NADH reducido, porque salió de aquí. O sea, el resultado de este proceso, además de que se generó molécula de 1,3 difosfoglicerato, también fue que se obtuvo NADH reducido. ¿Sale? Y algo que quiero mencionar antes de pasar al siguiente punto, permítanme tantito. Muy bien, lo que queremos mencionar antes de pasar al siguiente paso, en este paso 5 se generó, decíamos, de la isomerización de dihidroxiacetona 3-fosfato, se generó gliceraldehído 3-fosfato, o sea, solamente se cambió la forma, no se le agregó nada, todo igual, ¿sale? Pero si tú recuerdas, en el paso anterior de la escisión, ya teníamos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, o sea, ya teníamos una de esta, más la dihidroxiacetona. Si en el paso 5 la dihidroxiacetona se transformó en gliceraldehído 3-fosfato, por tanto, teníamos uno que ya estaba ahí, digamos, resultado de la división, más el que se generó ahora, porque la dihidroxiacetona 3-fosfato se transformó a gliceraldehído. Ahora no solamente tendríamos una de estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? Sino 2, o sea, esta que de por sí ya estaba, más esta que se transformó, que se va a transformar, ahora generan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? Por tanto, se dice que la glucólisis a partir del paso 5, de este paso 5, que se ha generado esta molécula, todas las demás reacciones, reacción 6, reacción 7, reacción 8, 9 y 10, se van a contar por 2, ¿sí? ¿Por qué por 2? Pues porque se generaron o tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, esta, que es la que vimos previamente, gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? Entonces, al tener estas 2 moléculas, todas las demás reacciones a partir del paso 6 se van a contar por 2, ¿sí? O sea, esta que ya vemos aquí, paso 6, oxidación de gliceraldehído 3-fosfato hacia 1,3 difosfoglicerato, ya va a ser multiplicada por 2. O sea, serían 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que pasan por este proceso y generan 2 moléculas de 1,3 difosfoglicerato, ¿sale? Y así va a ser con los siguientes pasos. No lo vamos a ir
especificando en cada paso, o no vamos a ir mencionando esto en cada paso, pero debes de recordarlo. A partir del paso 5, que se generan dos moléculas, o que se interconvierte la molécula a gliceraldehído 3-fosfato, ahora ya se tienen dos de esas moléculas, y a partir del paso 6, todas las reacciones de la glucólisis se cuentan o se multiplican por 2, ¿vale? Entonces aquí donde dice ganancia de un NAD, eso sería de una molécula, y más la otra molécula serían 2, ¿vale? Entonces todo lo que veamos aquí se va a multiplicar por 2. Muy bien. Paso 7, ya vamos a terminar. Paso 7, la molécula de 1,3 difosfoglicerato que se generó anteriormente, si tú te acuerdas, tiene grupo fosfato, tiene grupo fosfato, por eso es difosfoglicerato, posición 1, posición 3. Ocurre en este momento, ¿sí?, que se pierde un grupo fosfato. De esta molécula cede un grupo fosfato hacia el ADP para generar ATP. Este paso, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se va a empezar a generar ATP en esta reacción de la glucólisis. Acuérdate, en el paso 7, ¿sí?, se genera ATP a partir de en la glucólisis. Ahora, ¿cómo ocurre? El ADP es adenosín difosfato, ¿sí?, adenosín difosfato. Se va a transformar en ATP, pero necesita, para transformarse en ATP, que alguien le dé otro grupo fosfato. Adenosín difosfato tiene 2 fosfatos, adenosín trifosfato tiene 3 fosfatos. ¿De dónde lo va a tomar? Pues de esta molécula. Y esta molécula, 1,3 difosfoglicerato, ¿cuál grupo fosfato le dará? ¿Este de abajo o este de aquí arriba? ¿El de la posición 1 o el de la posición 3? Fíjate que tiene en 1 y en 3. ¿Cuál le dará? Pues aquí lo observamos. Lo que ha hecho es que le ha dado el de la posición o el carbono 1, ¿sí? Entonces ya le quitamos esto, quitamos el 1 y ahora nos queda como 3. Y como eran 2, eran bi, ahora solo se queda como fosfoglicerato. Ahora, entonces la molécula se llama 3-fosfoglicerato, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió su grupo fosfato de la posición 1, se lo dio al ADP, ahora lo transformó en ATP por la fosfoglicerato quinasa o fosfoglicerato sinasa. Y ahora quedó como 3-fosfoglicerato, ¿sale? Entonces, esta reacción, muy importante, se genera ATP, y como ya dijimos que a partir del paso 6 todo se multiplica por 2, esto ocurriría con otra molécula de 1,3 fosfoglicerato, y lo demás pues se generaría igual por 2, multiplicado por 2. Paso 8, ya vamos a terminar, no se desesperen, vamos a terminar pronto. Siguiente paso es muy sencillito, lo vemos aquí, no te quedes con esto de acá, esto es lo que vimos anteriormente, pero te quiero comentar que el paso 8, ¿verdad?, es una isomerización o un cambio también de estructura. Aquí lo vamos a encerrar un poquito para acá, y bueno, vamos a hacerle un poquito de zoom. Esta molécula 3-fosfoglicerato, acuérdate que se generó a partir de que se dio uno de sus grupos fosfato hacia el ADP para generar ATP. Ahora, esta molécula tiene carbono, carbono, carbono y oxígenos, hidrógenos, y aquí tiene su grupo fosfato. 3-fosfoglicerato, fíjate, tiene esta estructura. Ahora, por la fosfoglicerato mutasa, la enzima que cataliza esta reacción, cambia esta forma. Fíjate, tenía COO, o sea, tenía carbono, oxígeno, oxígeno. Luego tenía carbono, hidrógeno, grupo hidroxilo o H, carbono, hidrógeno. Aquí tenemos oxígeno. ¿Dónde quedó el H? Ahorita vamos a ver. Y hasta abajo tenía CH2, oxígeno y grupo fosfato. CH2, oxígeno, y aquí ya no tiene su grupo fosfato, tiene un H, un hidrógeno, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esta reacción, lo único que ocurrió es que el grupo fosfato que estaba en la posición 3
cambió la posición al carbono 2. Por eso se cambió el nombre de 3-fosfoglicerato, o cambió el nombre de la molécula de 3-fosfoglicerato, ahora se va a llamar 2-fosfoglicerato. Es la misma molécula, ¿ya te diste cuenta? Mismos carbonos, o sea, oxígenos, todo igual, pero grupo fosfato en diferente posición. De la posición 3, aquí estaba, a la posición 2. ¿Y quién realizó esto? La fosfoglicerato mutasa, que finalmente también es una enzima de las clasificadas como isomerasas. Y ya, ¿sale? Aquí no hay más lío, no se le añade, no se le quita, nada. Solamente cambia de posición el grupo fosfato y ya. Vamos a terminar. Paso 9, una deshidratación. ¿Qué ocurre? Bueno, en este paso la enolasa es una enzima que actúa con magnesio, con un cofactor que es el magnesio. Y ahora, lo único que va a hacer es que a el 2-fosfoglicerato, a esta molécula que se originó del paso previo, 2-fosfoglicerato, aquí está abreviado 2-P-glicerato, o sea, 2-fosfo, la P es fosfo, glicerato, por esta enzima pierde una molécula de agua, ¿sale? Una molécula de H2O sale y se genera ahora una molécula que se llama fosfoenol piruvato, ¿vale? Y esta molécula fosfoenol piruvato va a entrar a la siguiente reacción y vamos a ver que ya es la última y va a generar otros resultados, pero bueno, en este paso solamente debes recordar, se pierde agua y ya, ¿vale? Se pierde agua, cambia el 2-fosfoglicerato a fosfonol piruvato por enolasa, pérdida de agua y ya. Paso 10, último paso de la glucólisis, ya hemos terminado aquí todos los pasos. El fosfoenol piruvato que se generó de la reacción anterior de esta deshidratación, donde se perdió agua por la enolasa, encima está. Ahora, este fosfoenol piruvato va a dar este grupo fosfato que tenemos aquí, que lo hace fosfoenol piruvato, y lo que va a hacer que este grupo fosfato se lo va a dar a una molécula de ADP para generar ATP, ¿sí? Para generar ATP, o sea, adenosín difosfato tiene 2 fosfatos, para transformarse en adenosín trifosfato con 3 fosfatos, va a requerir un grupo fosfato. ¿De dónde lo obtenemos? ¿A quién se lo quitamos? Pues al que lo tenga, al fosfonol piruvato, ¿sale? Por tanto, ahora se va a obtener a través de la piruvatoquinasa, que es la enzima, va a generar piruvato y el ATP. O sea, el ATP ahora ya se generó a partir del fosfato que le quitó al fosfonol piruvato, y la molécula que nos ha quedado es el piruvato, ¿vale? Si te das cuenta, este piruvato es similar a este de acá, pero ya no tiene este grupo fosfato que estaba en su carbono 2. Aquí ya no queda nada. Bueno, no queda grupo fosfato, obviamente tiene otros átomos. Y hasta aquí hemos terminado los 10 pasos, ¿sale? De la glucólisis. Aquí están esquemáticamente, si tú los quieres revisar, puedes poner pausa esta parte del video y puedes ver todos los pasos seguidos, ¿vale? Los hemos visto como por separado, pero aquí van seguidos desde el inicio de la glucosa hasta obtener piruvato por acá en la parte final, pero tú los puedes ir revisando, o bueno, te digo, puedes poner pausa y ver este esquema que muestra todo, que resumiremos rápidamente: glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, que tiene 6 carbonos, se divide en 2 triosas, que una de ellas es la dihidroxiacetono-fosfato y otro de ellos es el gliceraldehido 3-fosfato. Ocurre el paso de gliceraldehido 3-fosfato por la adición de grupo fosfato. Ahora se va a llamar difosfoglicerato 1,3 porque tiene grupo fosfato en posición 1, posición 3, 1,3 es difosfoglicerato. Siguiente paso, lo que va a ocurrir es que va a ceder uno de esos grupos fosfato, el de la posición 1, para generar ATP.
¿sí? Siguiente, generando, perdón, una molécula que ahora se va a llamar 3-fosfoglicerato, ya no difosfo porque ya perdió uno. Siguiente paso, este 3 cambia al 2. Fíjate, estaba aquí en el 3, cambió ahora al 2 y ahí está. Entonces, de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Siguiente paso, se pierde una molécula de agua por la enolasa, se genera fosfonolpiruvato, que sigue teniendo aquí su grupo fosfato, y último paso, el fosfonolpiruvato se transforma a piruvato, cediendo su grupo fosfato al ADP para generar ATP, ¿sí? El paso 10 y ya. Estos son los 10 pasos. Ahora, aquí hay como un esquemita que nos muestra también qué significa cada punto que está representado y demás. En este aquí donde dice clave, que puedes ver qué significan las flechitas y demás. Cosas que vamos a mencionar bien rápido. Todas las flechitas que veas con doble, o las líneas que ven con doble flecha, significa que son reversibles. Significa que este puede ir para acá o este puede ir para allá. O sea, se puede formar de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Y a partir de fructosa 6-fosfato se puede generar glucosa 6-fosfato, es correcto. Todas las que solamente tengan una sola dirección, como estas de rojo, las voy a marcar 1, 2 y 3 por acá. Todas estas 3 son irreversibles, solo van en una sola dirección. O sea, de glucosa a glucosa 6-fosfato sí se puede, pero de glucosa 6-fosfato regresarse a glucosa así nada más en esta vía no se puede, en esta vía no. ¿Sale? Aquí también, de fructosa 6-fosfato se puede transformar a fructosa 1,6-fosfato, pero que esta regrese para ser como fructosa 6, en esta vía no se puede, por eso es irreversible. Y pasa lo mismo con el fosfonolpiruvato a piruvato, es lo mismo, ¿sale? Entonces esos puntos son bien claros, recuérdalo porque por lo general se preguntan en los exámenes cuáles son las reacciones irreversibles de la glucólisis. Acuérdate que son estas 3, que una es una isomerización, acá también otra isomerización y finalmente la obtención de piruvato a partir de fosfonolpiruvato. Son las irreversibles, ¿sí? Las que están marcadas de flechitas naranja. Otro punto importante, aquí están en línea punteada, marcado por 2, las reacciones, que son, dijimos, prácticamente a partir de la sexta, que son, se multiplican por 2. ¿Por qué? Porque a partir de la sexta, bueno, de la quinta más bien, se han obtenido dos moléculas, de gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta se obtuvieron las 2 moléculas porque esta que se había obtenido anteriormente se transformó a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? en la reacción 5. Y en la reacción 6, que sería esta de acá, de aquí para adelante, todos los productos, todo se multiplica por 2. ¿Sale? Hay 2 reacciones, o sea, como hay 2 moléculas, pues obviamente se van dando estas reacciones, se van obteniendo sus respectivos. Aquí en lugar de 1 serían 2 ATPs, aquí en lugar de un NAT serían 2, y acá hasta aquí arriba en lugar de un ATP serían 2, ¿sale? Y aquí lo mismo, en lugar de una molécula de agua serían 2, todo por 2, ¿sale? Son 2 moléculas, por tanto todo se multiplica por 2. Y ya, vámonos al siguiente punto. Rendimiento energético, 2 piruvatos, 4 ATP, rendimiento neto de ATP, 2 NAD y 2 moléculas de agua, aunque el agua pues no se considera como algo energético, por eso solamente nos vamos a quedar con esto. Al final de toda la reacción de la glucólisis se obtienen 2 de piruvato, ¿sale? Si nos regresamos aquí vas a decir, ¿por qué 2 de piruvato? Sí, porque si te das cuenta, el piruvato tiene 3 carbonos, ¿sale? Y la glucosa tenía 6. O sea, todo este caso, todo esto que pasó, solamente fue para dividir esta molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos con ciertas características del piruvato. 1, 2, 3 carbonos, esta tenía 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Desde el paso donde se dividió en 2, por acá todo se ha multiplicado y se han ido las 2 moléculas. No es que una se haya eliminado, ¿sale? Sino que se fueron haciendo
una serie de reacciones multiplicada por 2. Entonces, se obtuvieron 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Al final, se obtuvieron 4 ATPs. ¿Por qué 4 ATPs? Tú vas a decir, ¿por qué 4? ¿Dónde? Uno acá, esta reacción generó 2 ATPs, porque dijimos que a partir de aquí se multiplica por 2. Entonces aquí te dice 1 y 1 por 2 es 2. Y aquí te dice 1 y 1 por 2 es 2. Entonces, 2 de acá más 2 de acá te dan 4. Rendimiento 4 ATPs. Ahora aquí dice rendimiento neto de ATP 2. ¿Por qué? Porque aunque se obtuvieron 4 de estas reacciones, acuérdate de 2 acá y 2 acá, ¿vale? Antes de todo este proceso se necesitaron 1 y 2. En esta primera fase que se llama fase de inversión, que son estas primeras reacciones en donde se necesita ATP para generar glucosa 6-fosfato y fructosa 1,6 difosfato, se tuvieron que invertir ATP. Es como cuando tú tienes que invertir algo, no sé, para un negocio y después ya obtienes ganancias, ¿no? Entonces aquí se utilizó ATP y ATP. Entonces, si aquí se utilizó un ATP más un ATP, son 2. Y si al final se obtuvieron 4, 4 menos 2 de inicio, pues ya tienes 4 menos 2 te da 2. Por eso rendimiento neto son 2. Es lo que se obtuvo al final, como la ganancia final. 2 moléculas de NAD, claro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos NAD, que se obtuvo aquí. Pero si tú recuerdas, dijimos a partir de la línea punteada, todo se multiplica por 2, las reacciones por 2, las moléculas por 2. Entonces tenemos 2 de NAD, el NAD reducido. Y 2 de agua, que finalmente decíamos que no son energéticas, pero bueno, aquí están. Agua, tenemos H2O, tenemos agua multiplicada por 2. Y muy bien, vamos a ver la regulación alosérica de la glucólisis. Si no, esto lo dejamos para otro video. Nos quedamos aquí con el rendimiento energético. Y es todo. Si hay dudas, algún comentario, les pido que lo dejen por favor. Aquí en la parte inferior del video. Y lo estaremos comentando más adelante. Pues muchas gracias, saludos, cualquier duda, estamos para responderla.